Otra vez estamos aquí con ustedes para tratar de indagar respecto a algunos de los temas más controversiales en el aspecto nacional y en este caso en el aspecto de América Latina. Estamos otra vez con Lani desde Suecia. Hola, ¿cómo están? Hola, Lani. Con Rocco. Hola, Lani. Hola. Desde la Ciudad de México, si no me equivoco. Ahora los Max. Y con Juanjo desde Chile. Sí, ya aquí volviendo. Muy bien. Pues en esta ocasión vamos a tratar de desmenuzar un poco la crisis política de Perú, que se ha vuelto un tema porque en América Latina se ha vuelto muy, muy controversial la disputa entre la izquierda, la derecha, los gobiernos al mando, la oposición, unos culpando a Venezuela de intromisión, otros apoyando a Jair Bolsonaro, a Macri, a Duque, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, crisis política de Perú. El país quizás en el que el caso Odebrecht ha pegado mucho más que en todos los países de América Latina, aunque haya varios involucrados, ¿no? Vamos a empezar con esta pregunta, la esencial. ¿Por qué se genera la crisis política de Perú, Juan? Pues mira, la crisis, yo pienso que más que una crisis política, lo que se está viviendo ahora es una crisis institucional, derivada precisamente de una crisis política que, pues yo creo que vamos a empezar a encontrar sus inicios hace ya quizá una década y cobró mucha relevancia a partir de lo que reveló el caso de Odebrecht en América Latina, porque, y digo que es una crisis institucional que deriva de una crisis política, porque la crisis política, ahí encontramos tres presidentes, expresidentes que están involucrados, ¿no? Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo, bueno, cuatro con Pedro Pablo Kuczynski, que es el que recientemente imputado, que ya estuvo en la cárcel también. Y bueno, uno de ellos, Alan García, se suicidó, de hecho, pues casi en consecuencia de las indagaciones que estaban haciendo al respecto, ¿no? Dejó una carta muy controvertida en la que pues dice que él en realidad es inocente, ¿no? Entonces, esta crisis política de poca, pues, credibilidad popular de la clase política se está transponiendo a una crisis, se está convirtiendo en una crisis institucional, en una batalla entre el legislativo y el ejecutivo. El legislativo casi todas está con mayoría opositora, con el partido Fuerza Popular, que es fujimorista, Keiko Fujimori también imputada, pero a ella por lavado de dinero. Entonces, la crisis que ahora vemos es un conflicto de poderes de los poderes institucionales del Estado, el legislativo y el ejecutivo, a través de la confrontación de las principales fuerzas políticas, ¿no? Entonces eso es una crisis institucional derivada de una crisis de la política en general. Y lo podríamos llamar, Lani o Rocco, no sé quién se anime a hablar de esto en segunda instancia, pero lo podríamos llamar un movimiento dictatorial o un golpe de Estado, como la oposición lo está tratando de hacer ver. ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que es interesante, yo creo que es interesante porque no es la primera situación donde vemos que se quiere disolver o bloquear al legislativo, ¿no? Y no solamente lo digo por América Latina. Creo que estamos en una época donde hay un conflicto tal vez o una nueva, tal vez estamos en un momento de transformar un poco las estructuras tanto del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no?
porque empiezan a tener pues diferentes fuerzas, y yo creo que precisamente derivado de la situación política e institucional, vemos cómo tiene también en este caso, bueno, si está involucrado el Tribunal Constitucional, también el Legislativo. Entonces, una cuestión que es importante en Perú, por ejemplo, es que ya hubo una vez una disolución del Congreso, o un intento de disolución del Congreso, y eso fue un antecedente para un movimiento dictatorial, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí hay un riesgo de cómo se pueda manejar el bloquear al legislativo, ¿no? Además que vienen hay unas elecciones, hay elecciones legislativas pronto, y entonces ahí es cómo van a trabajar tanto el legislativo, el ejecutivo y el tribunal para poder resolver esta situación, porque al final, como le decía Eduardo, ¿no? Es una crisis que es institucional, y entonces debemos ver pues cómo entre los tres poderes que están en Perú van a resolver, ¿no? Y hasta qué tantas son las instancias que les corresponde, y cómo los partidos de diferentes ideologías también van a lidiar al respecto, ¿no? Claro. Vemos también que hubo por ejemplo, el que tribunal, cuando se dirigió al Congreso, que se haya anunciado la presidenta y que ella misma haya renunciado y que no la dejan renunciar porque no existe un tribunal, que no existe el legislativo, ¿no? Todas estas funciones que tiene cada uno de los poderes, pues sí están en un juego político que tienen que resolver, ¿no? Y además porque, pues precisamente también influye mucho en la cuestión regional, tanto en la zona andina, con los diferentes movimientos que están, por ejemplo, en Ecuador, con la crisis de la gasolina, y también a nivel de la OEA, ¿no? Sobre todo ahora con el poder que se le está dando de nuevo a la OEA, no solamente en esa región, sino Venezuela. Bueno, vemos cómo puede reaccionar a nivel regional e internacional. Sí, sorprendió un poco en este caso el accionar de la OEA, que parece apoyar al presidente. A mí me pareció un poco sorpresivo, pero sí, Rocco, este movimiento legislativo que intenta prevenir que el gobierno, el ejecutivo imponga a alguien en el poder constitucional, y eso los podría llevar a una situación de perseguidos, como ellos mismos lo dicen, ¿no? Que los están persiguiendo. ¿Qué tanto los están persiguiendo, Rocco? ¿Es posible que los manden a la cárcel en Perú, que se ha caracterizado en América Latina por ser el más fuerte con los casos de corrupción últimamente, ¿no? Con los casos de corrupción. Bueno, pues todo esto se asocia justo a la corrupción misma, ¿no? O sea, desde los antecedentes que nos platica Juanjo sobre Odebrecht y sobre estas implicaciones del legislativo tal cual, o sea, casi la mayoría del Parlamento está involucrado en estos actos, sí. Y también el Ejecutivo en sus antecesores y el actual presidente. Entonces, yo veo que es evidente que no va a ser una cacería de brujas cualquiera. Este hecho es un hito, debido a que inclusive el presidente mismo, Vizcarra, señalaba en la ONU hace una semana que se estaba acercando Perú al bicentenario con dos opciones. La primera es sobre entrar a un bicentenario peruano completamente democrático y limpio, con un mandato soberano del pueblo, y el otro pues seguir encadenando y desencadenando todo lo que esta red de corrupción entrama. Y pues yo lo veo complicado en el sentido de que, por ejemplo, el legislativo quiere pues frenar ciertas acciones del partido en el poder, y también a viceversa, ¿no? O sea, los dos poderes están poniendo los pies en este sentido, y eso pues no genera un aroma de certidumbre política. Lo que también observo es que, por ejemplo, la OEA en el tema internacional, Almagro
citó así tal cual la declaración de la disolución del Parlamento. Dice, es un paso constructivo. Paso constructivo, eso me quiere decir que la OEA y que sus miembros actualmente pues lo ven pues de una manera completamente soberana, ¿no? Lo que está haciendo Perú, y que ellos tienen que resolver su situación. La OEA, yo me imagino que en este momento no le va a prestar tanta atención como lo tiene Venezuela. Claro. Y pues obviamente tiene también esas implicaciones. Lo que decía Vizcarra en la ONU también genera un precedente a la comunidad internacional, en el sentido de que Perú lo va a hacer democráticamente y autónomamente. O sea, no necesita el apoyo de la comunidad internacional. Entonces eso también quiere decir una solidez en el sistema económico peruano, porque pues no ha habido una crisis en estos 3 años que han existido estos escándalos de corrupción que han involucrado a la presidencia y que han destituido al presidente. No ha habido una devaluación del peso peruano a márgenes del sol, a márgenes de una crisis política de grandes dimensiones. Entonces también eso quiere decir que el sistema económico peruano pues es sólido, y que básicamente es una crisis política. Entonces, yo creo que independientemente de la persecución de líderes o de personas que estén involucradas con estos casos de corrupción, yo creo que los peruanos tienen un objetivo, ¿no? Que es llegar a las elecciones, limpiar el Parlamento, limpiar la presidencia, y que ese mandato que ellos entreguen en enero del 2020 pues les sirva para generar un nuevo Perú, ¿no? O sea, creo que pueden generar un precedente de un borrón y cuenta nueva, ¿no? No necesariamente una cacería de brujas. Sí, claro. Juan, te veo un poco inquieto. Yo pienso que esto no es para nada una cacería de brujas, ¿no? O sea, mira, ¿por qué Vizcarra? Eso que dice Rocco es muy cierto. Este régimen político que ahorita está es casi todo herencia de la corrupción, ¿no? Vizcarra no ganó para ser presidente, él era el vicepresidente de Kuczynski, entonces llegó allí de rebote, y él, en su afán por deshacer el Congreso, es una norma constitucional, ¿no? Es parte de la Constitución. Y eso que mencionaste, que muchas veces dice la oposición en Perú, de que está tratando de imponer sus candidatos al Tribunal Constitucional, no es cierto. O sea, es una facultad del presidente en Perú hacer propuestas para integrar el Tribunal Constitucional, y ante 2 propuestas rechazadas, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso, que es justo lo que está pasando en este momento. Entonces, el presidente, la asamblea el poder legislativo en Perú, de hecho, ya quitó a Vizcarra por 12 meses, lo inhabilitó por 12 meses. Entonces, el periodo, o sea, la crisis institucional se agrava porque la vicepresidenta, que debería ser quien entre al quite, rechazó ser ejercer el poder, el cargo, precisamente porque una de sus razones es porque nadie la eligió, ¿no? O sea, pensamos que yo así como Rocco, creo que esta es una buena oportunidad para reconstruir el aparato político peruano en enero del próximo año, porque de lo contrario tendrían que esperar todavía 2 años más para nuevas elecciones, ¿no? Y bueno, esa es mi conclusión. Yo creo que es una buena oportunidad para el Perú de renovar una clase política que ha sido muy vapuleada por escándalos de corrupción y que aparentemente no tiene la legitimidad necesaria, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ligado a eso, bueno, no está totalmente ligado, pero en México estamos pasando por algo que podría ser similar, ¿no? Lo pongo así con agujas, ¿no? Que es la renuncia del ministro Medina Mora, un ministro muy cercano a los gobiernos de Fox, que estuvo con Fox en el CISEN, en Calderón, también en algún puesto público, con Peña Nieto, que fue quien lo propuso para ministro de la Corte, y renuncia ahora
inmerso en un caso de corrupción y han salido a defenderlos diversos personajes, entre ellos la Coparmex y quienes están envueltos en la Coparmex. ¿Qué podríamos decir de Medina Mora? ¿Los están tratando de perseguir por ser parte de la oposición? ¿Realmente merecen ser perseguidos? ¿Cómo podríamos interpretar este movimiento? Lani, ¿tú qué? Bueno, yo creo que en el sentido que lo podemos ligar con Perú, no son casos que se ve corrupción al final de cuentas. Esta persona, como dices tú, Lalo, ha estado muy cerca de diferentes gobiernos. Creo que es importante mencionarlo, pues él fue de los negociadores jurídicos del Tratado de Libre Comercio, pues estuvo también como secretario de Seguridad Pública, ¿no? En la Procuraduría General de la República, y precisamente de los cargos donde pues surge estos datos que están publicando es cuando él es llamado embajador ante el Reino Unido, ¿no? Entonces, existe todas estas pues transacciones que últimamente salen a la luz. Él renuncia antes, ¿no? Y eso es lo que creo que genera un poco de debate, ¿no? El que haya antes de que se empiece el proceso. Él mismo produjo una carta, ¿no? Que la puso en Twitter incluso alegando que por ejemplo, es curioso para mí que quien haya empezado a publicar nuestros datos no fue México, sino fue desde Estados Unidos, que ahí se me hace un poco extraño, ¿no? Y ya después que México empiece a investigar, no creo, por eso mismo no creo que sea tanto el limpiar a gente de otra ideología o de otro espectro político. Más que nada es un caso que es una persona que ha estado involucrada en la política desde hace mucho tiempo y que pues no, estos montos que son muy grandes, de millones de dólares, y él dice que son pesos, no son normales, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que más que eso, que más que quitar a gente que no es del mismo espectro político, se trata también de una cuestión que, pues, parte influenciada también, yo diría, por Estados Unidos, ¿no? Porque yo no sé si hubieran empezado estas investigaciones a no ser que Estados Unidos hubiera dicho algo, ¿no? Tal vez no hubiera sido de esa manera. Entonces eso es lo que a mí me resulta un poco incierto en el sentido de que sea de parte del mismo gobierno mexicano. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones? Sabemos que ahora pues Andrés Manuel o el Ejecutivo tiene la posibilidad de presentar una nueva propuesta para ministro, podría ser alguien afín. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones principales de esta renuncia, Juan o Rocco? ¿Quién se echa esta preguntita? Pues mira, rápido. Yo creo que en realidad la Constitución mexicana tiene previstos estos casos, ¿no? No es que no sepamos qué se va a hacer. O sea, ya sabemos que el presidente, que Andrés Manuel López Obrador tiene unos días para presentar una nueva terna al Senado, y el Senado se tiene que hacer una mayoría de 2/3 partes para poder elegir de esos 3 al candidato que ocupará ese lugar que quedó vacante, ¿no? Que sería el ministro número 11. Yo pienso que aquí es normal, es parte de muchas democracias y es parte del proceso democrático en particular de nuestro país, que el presidente y las mayorías en el Congreso decidan quién es este juez, ¿no? O sea, la mayoría de los mexicanos le dimos un mandato tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo y están ocupando sus facultades las facultades que le otorgó el pueblo de México en su mayoría para elegir este ministro, ¿no? Luego,
que sea un ministro afín al gobierno es lo más normal del mundo, o sea, eso sucede en todas partes del mundo, o sea, por ejemplo, a los comentócratas que tanto se quejan de que esto va a suceder, ¿no? En 2016 Obama tuvo un problema parecido. Él en 2016 se murió uno de los ministros en Estados Unidos que se llamaba Antonin Scalia, y él, Obama, propuso en 2016, casi ya por salir, a Merrick Garland, que era un abogado, un juez que era cercano a su proyecto y estaba por salir. La batalla entonces se da en el Congreso. Ahí es donde verdaderamente se hace la oposición, tanto en Estados Unidos como aquí. Morena no tiene las 2/3 partes que necesita, tiene que negociar, y ahí es donde entran los contrapesos. No es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que ser un contrapeso, yo creo que se equivocan, tenga que ser oposición, y ahí es donde se equivocan los comentócratas y muchos analistas de derecha, ¿no? Me parece que Rocco tiene algo que decir. Bueno, sí, o sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, la Suprema Corte no es un contrapeso, es un poder. Y como poder de una federación, pues tiene que ser autónoma en el deber ser, en el que sus decisiones son completadas por los otros dos poderes. Los perfiles de cada candidato a la Suprema Corte debieran ser imparciales a los proyectos empujados desde el gobierno actual o en el gobierno que se empuja democráticamente, ¿no? Eso es el deber ser, ¿no? Pero como dice Juanjo, todas las democracias aún no consolidadas o consolidadas, como en el caso de Estados Unidos, pues existe esta posibilidad de que el presidente genere el candidato y que muestre pero es al que Congreso. Eso es lo más democrático, Rocco, es Exacto, lo más democrático. yo entiendo, pero por ejemplo, los comentócratas tienen un punto a favor en el sentido de que, por ejemplo, las ternas que va a presentar Morena, que seguramente son 3 personas, una de ellas tiene un gran conflicto de interés, que es la esposa del señor Riobó. Entonces, el hecho de que Medina Mora renunciara y generara una oportunidad para la 4T exclusivamente para la esposa del ingeniero Riobó, pues sí genera este tipo de especulaciones en la prensa y en los comentócratas e incluso en los juristas, porque los juristas más aclamados de este país, por ejemplo, criticaron demasiado el hecho de que Peña Nieto impusiera a Medina Mora por no ser un jurista destacado, a pesar de sus trabajos en la Embajada de Estados Unidos de México, a pesar de ser procurador de justicia y a pesar de trabajar en el CISEN y de conocer a fondo el sistema judicial y de inteligencia mexicano, no tenían las credenciales para poder ser parte de la Suprema Corte. Entonces, también lo que yo, en contraparte a la opinión de Juan, en ese sentido, pues sí, hay ciertas formas de que, o sea, no se puede, Morena no puede llegar e imponer a ese tipo de personas debido a que también, si enarbolan un discurso en el que el presidente ha puesto un margen de no tolerancia a la corrupción, el hecho de que, por ejemplo, se postule a la esposa del ingeniero, pues sí. Pero es que mira, Yasmín Esquivel tiene su propia carrera de jurista y es una buena jurista. ¿Por qué no podría hacer? Yo pienso que lo puede hacer muy bien como magistrada de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, incluir una mujer más en la Suprema Corte de Justicia yo creo que es hasta necesario para nosotros. Y yo no pienso que nada más porque sea la esposa de Riobó ya se anulen todas sus características como jurista o su carrera anterior, ¿no? Yo creo, mira, ya quedará en el Senado, al final de cuentas, ¿no? La propuesta va a salir del Ejecutivo y el Senado va a aprobar. Los interrumpo un poco porque estamos ya cortos de tiempo, de hecho un poquito desfasados, pero para concluir, algo si pudieran ligar los dos temas o algo para con lo que les gustaría concluir.
¿Quién? Rapidísimo. Rocco. Bueno, yo concluyo de Perú que justo tienen una oportunidad. El Latinobarómetro de hace casi 2 semanas que se publicó, a Perú lo marca como un estado que está luchando en contra de la corrupción. De hecho, sus márgenes de colocación a nivel de Sudamérica, pues sí lo posicionan como en un estado que se está luchando contra la corrupción. Los peruanos mismos ven este hecho del presidente Vizcarra como un acto heroico en un sentido de defender la democracia y de borrar todo este historial de corrupción, ¿no? Entonces yo doy un voto a que a lo mejor con estas nuevas elecciones, pues Perú llegue a su bicentenario de una nueva forma, democráticamente, viendo a un mandato amplio y que genere certidumbre en la población, ¿no? Y por el lado de México, pues veo una gran oportunidad para el presidente AMLO de, pues, reivindicar e inclusive tener a alguien en la corte que genere, pues ahora sí que un precedente para que la 4T siga, ¿no? Muy bien. Lani. Yo creo que en ambos países, como ya lo había comentado antes, y en Latinoamérica, ¿no? O sea, el tema de la corrupción ha sido una carga fuerte en nuestra región desde hace varios años. En el caso de Perú, yo creo que diría que incluso desde el año 2000, ¿no? Cerca de ese periodo fue cuando empiezan estas crisis entre las ideologías. En ambas partes creo que hay áreas de oportunidad de que los poderes trabajen de acuerdo pues a las constituciones, ¿no? A como debieran ser, tanto con Perú, ¿no? Que se defina bien y que haya negociaciones, porque digo, las ideologías al final las va a haber, ¿no? O sea, tanto en la 4T va a haber oposición como en Perú va a haber oposición. Claro. El chiste sería cómo trabajan ambas y también creo que en ambos gobiernos los políticos tienen un deber fuerte con los ciudadanos, ¿no? Si realmente están promocionando que no haya corrupción, que queremos democracia, que pues tienen ese deber, tanto en México como en Perú, de demostrar a los ciudadanos que pueden al menos disminuir esas tasas de corrupción, ¿no? Entre ellos y darles más, pues que los ciudadanos les den también más legitimidad y que tengan confianza con los políticos, ¿no? Porque hablando del Latinobarómetro, pues creo que no solamente en México, los políticos son de los que peor nivel de confianza tienen entre la población. Entonces ahí creo que ellos tienen esa oportunidad de demostrar que pueden trabajar en las cuestiones de corrupción en ambos gobiernos. Y cerramos con Juan. Bueno, yo rapidísimo decir que Perú, este proceso en Perú ojalá termine bien, ojalá se acepten hacer las elecciones anticipadas y se renueve toda la clase política, creo que Perú lo necesita. Y al respecto de lo de México, me parece excelente que un personaje siniestro como Medina Mora esté fuera de la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que cumple con el mandato democrático, solo recalcar eso, cumple con el mandato democrático, los últimos que dejó el último comicio, que el presidente elija la terna y el Senado la valide. Eso es lo más cercano que tenemos por el momento a que elijamos por voto popular a nuestros ministros. Que suceda así como lo estamos haciendo es lo más cercano. Y me parece una expresión de democracia en su máxima expresión, valga la redundancia, que así suceda. Pues muchísimas gracias, compañeros. Esta ha sido una plática, como siempre, muy amena. Estamos estrenando Twitter, así es que síganos también por Facebook. Recuerden preguntarnos, acercarse a nosotros. Pueden escribir en nuestra plataforma de WordPress. Nosotros le estamos dando ahí seguimiento siempre. Y muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.